Amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Descansa en el amor de Dios. Y quisiera invitarles para que en casa o en el lugar donde se encuentren, usted pueda leer los versículos 11 al 21 del capítulo 2 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. En estos versículos, el apóstol cuenta un suceso acontecido en Antioquía. Antioquía era una ciudad del Imperio Romano, una ciudad gentil, y en este lugar se fundó la primera iglesia convertida al Evangelio de Cristo Jesús. Pablo cuenta que el apóstol Pedro llegó a esta ciudad de Antioquía. Y cuando Pedro estaba allí, compartía con los hermanos, comía juntamente con los hermanos, celebraba compañerismo con esta congregación. Pero de repente llegan unos hermanos de la iglesia de Jerusalén, de parte de Jacobo. Y cuando estos hermanos llegan a Antioquía, Pedro empieza a mostrar una conducta completamente diferente. Empieza a cambiar con los hermanos de la iglesia de Antioquía. Pedro se retraía, se ocultaba, se apartaba de los hermanos, les excluía, se excluye de ellos. Actúa con un comportamiento completamente diferente, maneja una actitud hipócrita. Lo que hablaba era de forma hipócrita. Pablo se opuso a esta conducta del apóstol Pedro y públicamente le exhorta. Él dice en estos versículos que la actitud del apóstol Pedro era de condenar. Está creando una división en el seno de la iglesia. Está poniendo por un lado los hermanos de la iglesia judía y los hermanos de la iglesia de Antioquía. Hay una división que la iglesia de Cristo no puede aceptar. Los hermanos de la iglesia de Antioquía podían estarse preguntando, ¿es que acaso Cristo no es suficiente? ¿Por qué nos excluye el apóstol Pedro? ¿Por qué el apóstol Pedro se aparta de nosotros? Es necesario que nosotros entendamos que nuestra aprobación viene del Señor, que nuestra suficiencia viene de Cristo Jesús. Es necesario que nosotros podamos descansar en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que el apóstol Pedro comiese con la iglesia gentil no le contaminaba. Que el apóstol Pablo comiera algo con ellos no generaba ninguna impureza para su vida. Por la fe en Cristo Jesús, Dios había purificado el corazón del apóstol Pedro y también el corazón de los hermanos de la iglesia gentil. Podía celebrar compañerismo con los hermanos de la iglesia de Antioquía en plena libertad. Cristo Jesús, hablando de esas leyes ceremoniales de limpieza, expresó: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Las leyes ceremoniales establecidas en el Antiguo Testamento eran establecidas con el fin de hacerle entender al pueblo de Dios lo imperfecto y pecador que es el ser humano. Se hace necesario que nosotros descansemos en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Comer con estos hermanos de Antioquía no hacía impuro, no contaminaba a Pedro. Lo que sea que pudiesen comer con la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario ya estaba limpio. Es por la fe en Cristo Jesús que el corazón del hombre es purificado. Podemos celebrar compañerismo gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario con plena libertad.
Cristo Jesús, refiriéndose a esas leyes ceremoniales de limpieza, dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento fueron dadas a fin de hacer entender al pueblo de Dios lo imperfecto y pecador que es el hombre. Lo imposible de hallarnos perfectos ante Dios a menos que Jesucristo esté presente en nuestros corazones. Podemos descansar porque ahora Jesús nos ha limpiado con su sangre. Hay cosas que sí contaminan realmente. Los otros judíos consintieron en la actitud que Pedro estaba manifestando. Incluso Bernabé también fue contaminado con esto. Bernabé era un ministro de la iglesia de Antioquía y fue contaminado con la actitud del apóstol Pedro. La conducta de Pedro estaba trayendo división al seno de la iglesia. Cristo Jesús murió por el ser humano. Cristo murió por los hombres en todos los continentes, en todas las naciones. El evangelio de Cristo Jesús no tiene barreras culturales. La iglesia de Cristo la componen sin distinción de raza, de cultura, hombres y mujeres, niños, jóvenes, que han confesado a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas, que han depositado en Cristo Jesús su fe únicamente para ser salvos. Dios no hace acepción de personas. Dios murió por el ser humano. En el corazón de Dios está presente el ser humano. Dios se duele por el hombre pecador. Dios nos restaura, Dios nos limpia, Dios nos purifica por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Descansa, tu valía está en el Señor. Descansa, tu suficiencia está en el Señor. Descansa, tú eres aprobado por Dios. No importa que los hombres no te aprueben, descansa en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay cosa que nosotros podamos hacer que nos apruebe delante de Dios. Es solo la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vive tu vida agarrado de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Vive tu vida disfrutando del amor de Dios. Vive tu vida con la libertad de que eres un hijo de Dios y que Cristo Jesús es más que suficiente para ti. El apóstol Pablo termina esta exhortación diciendo: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Así que no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. El amor de Dios es más que suficiente. Vive tu vida en la libertad que Cristo te dio, de la mano con Jesús, sabiendo que Jesús te purifica, te limpia y eres acepto en la presencia de Dios, gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Descansa. Dios te ama. Descansa. Dios te ama. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz a nuestro favor. Gracias porque un día Jesús nos dio su victoria. Gracias porque en la muerte de Cristo Jesús nosotros alcanzamos purificación, limpieza y nos podemos acercar a ti. Gracias, Señor, porque tu amor es más que suficiente para nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.